El sol se despedía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando Rosalía llegó a la entrada de la hacienda. Sus brazos, fuertes a pesar del cansancio, acunaban a dos pequeños. La falda de algodón, antes clara, ahora estaba empapada de barro, y sus pies descalzos y doloridos apenas se sostenían en sandalias rotas. Levantó la mirada hacia el granero de madera junto a la casa principal y tomó una bocanada de aire helado. Su voz, aunque suave, tenía la firmeza de quien aprendió muy pronto que el orgullo no abriga a un niño con frío. ¿Podríamos pasar la noche en el granero, señor? Hace mucho frío. El hacendado, Álvaro, permanecía inmóvil en el porche, sus ojos oscuros y cerrados, como los de un hombre que había perdido la fe en la gente hacía mucho tiempo. Y entonces hizo algo que ella jamás habría esperado. «Hola, querida audiencia de Cuentos de Viuda. Me encantaría saber en qué momento de su día están escuchando esta historia. ¿Es al despertar con el café en la mano? Quizás en la pausa del almuerzo, buscando un respiro, o tal vez al final del día, cuando el silencio invita a la reflexión. Déjenmelo saber en los comentarios, y si esta historia les toca el alma, si les inspira a creer en la fuerza del espíritu humano y en la magia de los nuevos comienzos, les pido que nos regalen un me gusta. Pero, sobre todo, suscríbanse al canal. Al hacerlo, no solo apoyan nuestro trabajo, sino que se unen a una comunidad de corazones valientes que encuentran consuelo, inspiración y la certeza de que, incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay un nuevo amanecer esperando. No se pierdan ni una sola de estas narrativas que celebran la vida, la resiliencia y el poder de la mujer. Su suscripción es la promesa de que nunca estarán solos en su camino. En las apartadas regiones de América Latina, hacia finales del siglo XIX, las vidas se tejían con hilos de tierra y destino. Los caminos de arcilla rojiza que serpenteaban por el interior tenían una forma peculiar de atrapar a los viajeros. No lo hacían con violencia repentina, sino con una lentitud engañosa, ofreciendo la promesa de sombra y quietud, mientras, sin que uno lo notara, iban minando las fuerzas. Era el tipo de sendero que se mostraba hermoso al amanecer, cuando una neblina tenue cubría los pastizales a ambos lados y los pájaros entonaban melodías como si el mundo hubiera sido creado solo para ese instante. Pero al caer la tarde de julio, con el sol ya ocultándose tras las colinas y el frío del campo descendiendo sin previo aviso, ese mismo camino se volvía interminable, excesivamente silencioso y pesado, calando hasta los huesos. Rosalía había conocido ese camino durante 3 días. Había comenzado su andar cuando las estrellas aún brillaban en el firmamento, incluso antes de que el gallo cantara en la última hacienda donde había buscado refugio y solo había encontrado una negativa. No guardó rencor. Había comprendido desde muy joven que la vida es más llevadera para quienes no cargan con pesos innecesarios. Y ella llevaba 2. Los pequeños se llamaban Pablo y Alba. Tenían apenas 6 meses, sus ojos redondos y la piel aún con esa suavidad de quienes recién llegan al mundo. Pablo era el más tranquilo de los 2. Sus ojos grandes y oscuros observaban todo a su alrededor con una atención casi seria, como un anciano que reconoce el mundo y prefiere observar antes de emitir una opinión. Alba era diferente, inquieta e impaciente. Desde que abría los ojos por la mañana, sus bracitos se agitaban constantemente contra la tela que la envolvía, como si quisiera alcanzar algo que solo ella percibía. Rosalía los amaba con una intensidad que a veces la asustaba, porque no era el amor sereno y dulce que había imaginado sentir algún día. Era ese amor que duele en el pecho, que oprime la garganta, que impulsa a caminar leguas adicionales cuando los pies ya han suplicado un descanso mucho tiempo atrás. Ellos eran los hijos de Cecilia, la hermana menor de Rosalía. Cecilia tenía 22 años cuando quedó embarazada.
y el hombre responsable desapareció antes de que su vientre creciera, como tantos hombres en aquella época, dejando tras de sí solo deudas, vergüenza y una nostalgia que uno ni siquiera podía nombrar correctamente, porque lo que había quedado nunca fue suficiente para merecer ese nombre. Cecilia llevó su embarazo sola, con la valentía silenciosa que las mujeres del campo aprenden desde niñas, porque no había otra opción. Pero el parto fue difícil. Los dos bebés llegaron juntos a un mundo que no estaba preparado para recibirlos, y Cecilia se quedó en el camino. Murió de fiebre puerperal 40 días después, en una tarde como aquella, con los ojos fijos en el techo de paja de la casa y sus hijos durmiendo en el regazo de Rosalía a su lado. Sus últimas palabras fueron demasiado bajas para ser escuchadas con claridad, pero Rosalía se juró a sí misma que había entendido lo suficiente. Había comprendido que su hermana le pedía que se quedara con ellos. Y ella se quedó, no porque alguien se lo ordenara, no porque fuera una obligación reconocida por ley o costumbre. Se quedó porque era Rosalía, porque tenía esa manera de enfrentar lo que debía hacerse sin esperar que el mundo se volviera más fácil. Primero, había tomado a los dos niños en sus brazos y los había convertido en la razón para despertar cada mañana, la medida de todas las decisiones que vinieron después. El problema había llegado como suelen llegar los problemas, sigiloso y con rostro familiar. El padre de Rosalía, don Jorge, era un hombre de pocas palabras y mucha terquedad, del tipo que confunde autoridad con razón, y nunca aprendió la diferencia entre ambas. Tenía una deuda de tierras con el coronel Ataulfo, un hacendado de mediana edad que vivía a 2 leguas de distancia y necesitaba una esposa para administrar la casa grande, después de que la primera había fallecido, dejando la propiedad sin gobierno. El acuerdo se hizo entre los dos hombres una tarde de aguardiente y orgullo herido, y Rosalía se enteró del matrimonio concertado cuando la fecha ya estaba fijada y el sacerdote ya había sido avisado. Ella conocía al coronel Ataulfo de vista y de fama. Sabía la forma en que miraba a las mujeres más jóvenes en la misa dominical, esa mirada de quien evalúa una compra. Sabía que las mujeres que trabajaban en su casa andaban con los ojos demasiado bajos para hacer paz, con los gestos demasiado rápidos para hacer libertad. Sabía de historias que circulaban en voz baja en el interior, el tipo de historias que las mujeres se contaban entre sí en susurros mientras lavaban la ropa en el río, porque no había otro lugar donde pudieran hablar sin que los hombres escucharan. Cuando Rosalía comprendió que su padre estaba dispuesto a entregarla a ese hombre como quien salda una cuenta de almacén, algo dentro de ella se cerró con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. Permaneció en silencio durante 2 días, pensando, midiendo, y en la tercera noche, antes del amanecer, envolvió a Pablo y Alba en las telas más cálidas que encontró. Puso en una bolsa de arpillera lo poco que era suyo y salió por la puerta trasera sin hacer ruido, con la luna aún en el cielo y el corazón latiendo con esa velocidad de quien sabe que ha tomado una decisión sin retorno. Las 3 semanas siguientes fueron duras de una manera que ella no podría explicar completamente a nadie. No era solo el cansancio físico, que era real y pesado. Era esa sensación de estar en medio de un mundo inmenso, sin un punto fijo donde posar la mirada y decir que era suyo. Había dormido en porches, en cobertizos abiertos por gente buena que aparecía cuando más lo necesitaba, bajo árboles, en noches de cielo despejado donde el frío del interior de julio descendía como agua. Los bebés habían resistido con una fortaleza que conmovía y asustaba al mismo tiempo, como si supieran instintivamente que debían ser fuertes, porque su tía no tenía margen para lidiar con fragilidades más allá de las propias. Rosalía alimentaba a los dos con leche que conseguía en las haciendas del camino. Cambiaba los pañales de tela con el agua que encontraba en los arroyos a la orilla del sendero.
canturreaba suavemente durante las horas de caminata para mantenerlos tranquilos y para mantenerse ella misma en pie. Fue en una tarde de julio cuando la hacienda apareció en la curva del camino. Rosalía sentía el cansancio de ese día de una manera diferente a los demás, el tipo de agotamiento que va más allá de los músculos y llega a una parte interna que no tiene nombre fácil. Alba había llorado durante casi una hora, con ese llanto suave y persistente de niño que siente el frío acercarse, pero aún no sabe quejarse correctamente. Pablo dormía contra su pecho, su pequeña respiración calentando la tela del vestido. La luz doraba la cima de las colinas y el aire tenía ese olor a tierra húmeda y humo de fogón que indicaba la presencia de vida humana cerca. Cuando dobló la larga curva del camino y vio la entrada de madera oscura, la cerca de alambre bien tensada y la casa de adobe pintada de blanco con un largo porche, Rosalía se detuvo. Permaneció observando por un largo momento, como quien necesita asegurarse de que lo que ve es real, y no el tipo de ilusión que el cansancio juega en las personas. La hacienda tenía el aspecto de un lugar cuidado. El patio estaba barrido, las herramientas colgadas en orden en la pared exterior del cobertizo, la huerta a la derecha de la casa con sus hileras organizadas. Salía humo de la chimenea, lo que significaba un fogón encendido, lo que significaba gente dentro. Y a la izquierda de la casa, separado por unos 10 metros de patio, había un granero amplio, con las tablas de madera vieja más sólidas, el tejado de tejas sin una falla visible. Rosalía miró ese granero y calculó. Era seco, estaba cerrado, protegía del viento. Para ella y los niños era suficiente para la noche. No pedía comodidad, pedía solo lo mínimo para no enfrentar la helada de julio, en medio del campo abierto con 2 bebés de 6 meses en sus brazos. Palmoteó la entrada con la firmeza de quien llega con un propósito, no de quien mendiga un favor. Y esperó, acomodando a Alba en su brazo derecho, verificando si Pablo aún dormía en el izquierdo. El viento la rozó con ese filo cortante que el interior guarda para las tardes de invierno, y los 2 niños se encogieron en sus mantas por reflejo. Rosalía permaneció quieta, sus pies doloridos dentro de las sandalias gastadas, la falda pesada de polvo, los ojos fijos en la puerta de la casa. Álvaro escuchó las palmadas desde el corral, donde examinaba el casco trasero del caballo alazán que había cojeado la tarde anterior. Enderezó el cuerpo lentamente, secándose las manos con el paño atado a su cinturón, con esa calma de hombre que había hecho las paces con su propio ritmo hacía mucho tiempo. Tenía 38 años y su rostro llevaba las marcas de ellos de una manera que no era decadencia, sino acumulación. El rostro de alguien que había trabajado de verdad, que había estado bajo el sol y el viento, que había conocido la alegría y la pérdida, y no había huido de ninguna de las dos. Caminó hacia la entrada, con el paso largo y constante de quien recorre ese mismo suelo desde hace años y conoce cada piedra del camino. Lo que vio al otro lado de la entrada lo detuvo por un segundo. No era lo que esperaba encontrar. La mujer era joven. Sus cabellos oscuros casi se soltaban de una trenza que el viaje había deshecho. El vestido de algodón gris con el polvo de días de camino marcado en la tela. Pero lo que llamó la atención de Álvaro no fue el cansancio visible, ni la ropa humilde, fue la postura. Estaba de pie con los 2 niños en sus brazos y el cuerpo erguido, la barbilla ligeramente levantada, los ojos oscuros y directos, mirándolo sin desviar la mirada. No era la postura de quien pide limosna, era la postura de quien llegaba con la dignidad intacta, a pesar de todo lo que había sucedido para intentar arrebatársela. Álvaro había aprendido a desconfiar de los extraños de la manera más costosa posible. Esteban, un hombre que había trabajado con él durante 7 años, había dormido bajo el mismo techo, comido en la misma mesa, y había sido tratado como parte de la familia de la hacienda,
como si tal cosa existiera cuando solo se trata de un hombre y sus paredes. Un lunes de septiembre del año anterior, Álvaro había regresado del pueblo y encontrado la habitación de Esteban vacía, el cajón del escritorio forzado y el dinero de la venta de 50 cabezas de ganado desaparecido. Ni una nota, ni una explicación, ni un rastro. Solo el vacío donde había habido confianza y la dolorosa claridad de que las personas son capaces de cosas que uno no imagina hasta que suceden. Desde entonces, Álvaro no abría la entrada de la hacienda a ningún extraño sin pensarlo 2 veces. Pero había 2 bebés y era julio, y existía un código de conducta que venía de su abuelo, transmitido por su padre, que decía que hay cosas que un hombre de bien no hace, independientemente de lo que piense o sienta. Abrió la entrada. Rosalía entró sin sonreír, sin agradecer en exceso, sin hacer ninguno de los gestos que podrían parecer calculados. Entró con esa misma dignidad tranquila con la que había permanecido de pie en el camino, porque sabía que la gratitud exagerada a veces pesa más para quien la recibe que para quien la da. Y ella no quería ser una carga. Álvaro cerró la entrada tras ella y caminó adelante indicando el camino. Entonces ella miró el granero a la derecha y pronunció la frase. La dijo con naturalidad, sin drama, como quien ofrece una solución razonable a un problema práctico. «¿Podríamos dormir en el granero, señor? Hace frío». Álvaro se detuvo, se volvió hacia ella, luego hacia el granero, luego hacia los bebés. Había paja húmeda allí dentro, había olor a animal, había el frío que se colaba por las rendijas de la madera vieja. Él hizo la cuenta en silencio y respondió con la voz grave y directa de quien no acostumbra a adornar lo que dice. «El granero es lugar de animales. Una mujer con niños no duerme en el granero en mi tierra. Entre». Rosalía entró. La casa por dentro era grande y austera, limpia con ese esmero de hombre que fue criado con orden, pero que vive solo desde hace demasiado tiempo. Las paredes casi desnudas, solo un crucifijo de madera sobre la puerta de la sala y un retrato oval enmarcado en la pared del pasillo. La imagen de una mujer joven de ojos claros que sonreía con una ligereza que contrastaba con el pesado silencio de aquel espacio. La mobiliaria era sólida y sin vanidad. Una mesa de madera gruesa, sillas de cuero, el fogón de leña con los bordes ennegrecidos por el uso. La casa de alguien que había despojado todo lo frívolo y se había quedado con lo esencial, no por pobreza, sino por una decisión silenciosa de que lo superfluo duele cuando la persona que le daba sentido ya no está. Álvaro abrió la puerta de una pequeña habitación al fondo, con una ventana que daba al huerto. Tenía una cama de madera con colchón de paja, un baúl apoyado en la pared y un candelabro de hierro en la repisa. Era simple y era seco, y era suficiente para la noche. Rosalía entró, acostó a los 2 bebés en la cama con el cuidado de quien ha hecho ese gesto cientos de veces. Verificó si Alba se había calmado, ajustó la manta alrededor de Pablo. Luego se volvió hacia Álvaro, que estaba parado en el umbral con los brazos cruzados. Dijo, «Gracias», de una manera seca y verdadera, sin adornos, sin la voz melosa de quien intenta agradar. Él asintió con la cabeza, dijo que la cena era a las 6, si ella quería, y cerró la puerta. En la cocina, Álvaro encendió el fogón de leña y se quedó mirando cómo el fuego prendía con esa lentitud de la madera húmeda de invierno. Don Anselmo estaba sentado en el banco, apoyado en la pared, pelando yuca con la calma de sus 70 años, sus dedos arrugados moviéndose en el mango del cuchillo con una precisión que no necesitaba prisa. El viejo empleado era parte de aquella hacienda, como la cerca de piedra del lado norte, presente desde hacía tanto tiempo que Álvaro ya no podía imaginar el lugar sin él. Don Anselmo había visto la llegada de la joven por la ventana del cobertizo, sin hacer ruido. Había observado toda la escena con los ojos astutos
que el tiempo agudiza en quien aprende a leer el mundo por lo que no se dice. Permaneció pelando yuca en silencio por un buen rato. Luego dijo sin levantar los ojos del cuchillo que hacía mucho frío para esa época del año, que el invierno este año parecía más largo de lo habitual. Álvaro no respondió. Don Anselmo sonrió discretamente a la yuca y no dijo nada más, porque un hombre viejo de hacienda sabe que a veces la semilla solo necesita ser plantada. El resto es cuestión de tiempo. La cena de aquella noche fue silenciosa, de la manera en que solo el campo sabe ser silencioso. No era el silencio incómodo de dos extraños que no tienen nada que decir. Era un silencio más denso que eso, lleno de preguntas que ninguno de los dos formulaba porque aún no era el momento, y de observaciones que quedaban atrapadas detrás de los ojos, porque habría tiempo para las palabras si el tiempo decidía conceder ese regalo. Álvaro había preparado lo que solía hacer todos los días: arroz, frijoles sazonados con tocino, carne seca deshebrada con harina, comida de hombre que cocina para sobrevivir, no para sentir placer. Rosalía comió con una contención que decía más sobre ella que cualquier conversación. No era la contención de quien no tiene hambre, era la contención de quien fue criada sabiendo que no se debe parecer necesitado ante un extraño, incluso cuando la necesidad es real y urgente. Los bebés habían dormido durante la cena, agotados por el viaje, y Rosalía comía con un ojo en la puerta de la pequeña habitación del fondo, con esa atención dividida permanente de quien tiene niños pequeños a cargo y nunca se desconecta completamente de dónde están. Álvaro lo notó. Notó la forma en que ella inclinó la cabeza cuando creyó escuchar un ruido proveniente de la habitación, la forma en que relajó los hombros cuando concluyó que era solo el viento en la ventana. Era un lenguaje corporal que él no había visto en mucho tiempo en esa casa, esa vigilancia constante y amorosa de quien tiene a alguien que proteger. Algo se movió dentro de su pecho de una manera que no supo nombrar en ese momento y prefirió no intentarlo. Cuando la cena terminó, Rosalía se levantó y comenzó a recoger los platos antes de que él pudiera decir algo. Él la miró con esa desconfianza tranquila que tenía hacia todo lo que se movía en dirección contraria a sus hábitos. Pero ella no estaba haciendo ningún gesto de conquista. Estaba haciendo lo que cualquier persona criada con decencia haría después de comer en casa de alguien: lavar lo que usó. No había cálculo en aquello, solo el reflejo de una educación que la vida aún no había logrado quitarle, a pesar de todo lo que había intentado. Álvaro permaneció sentado a la mesa, tomando el café que don Anselmo había dejado a fuego lento antes de irse, y se quedó mirando el fuego del fogón, sin tener nada específico en qué pensar más allá de lo que veía. Ella se fue a dormir temprano, el cansancio de 3 días de camino pesando más que cualquier otra cosa. Álvaro se quedó en el porche un rato, fumando la pipa que solo encendía en las noches en que el silencio se volvía demasiado grande para ser llevado solo por dentro. El cielo del campo en julio era limpio y profundo. Las estrellas con esa claridad que la ciudad nunca tiene, el tipo de cielo que hace que uno se sienta pequeño, no de una mala manera, sino de una forma que organiza las cosas en su tamaño justo. Él se quedó mirando hacia arriba por un tiempo. Pensó en Isabel, pensó en su rostro en el retrato del pasillo, en esa sonrisa que ella tenía que parecía no costarle nada, como si el mundo entero fuera algo razonable y manejable, y ella hubiera descubierto el secreto de ello. Sintió el dolor familiar apretar en el lugar de siempre, y permaneció en silencio con él, como hacía todas las noches, como había aprendido que era necesario hacer, porque intentar evitarlo era peor. A la mañana siguiente, Rosalía se despertó antes del sol. Era el hábito que la vida le había cosido desde que tenía memoria. Primero en la casa de su padre, donde siempre había algo que hacer antes de que el día calentara. Luego, en los meses de huida, donde levantarse temprano era cuestión de prudencia. Se levantó
Verificó a los bebés que aún dormían con esa entrega total que tienen los niños pequeños y caminó descalza hasta la cocina. La casa estaba fría con el aire de la madrugada del campo, el tipo de frío seco que no es bravo, pero es honesto. Ella encendió el fogón con la naturalidad de quien lo ha hecho toda la vida, eligiendo las ramitas más finas para la yesca, apilando la leña de la manera correcta, soplando con paciencia hasta que la llama cobró confianza. Cuando el fuego estuvo firme, puso el agua para el café y comenzó a revolver lo que había disponible en la despensa para preparar algo decente para el desayuno. Álvaro apareció en la puerta de la cocina con el cabello aún revuelto por el sueño y se detuvo. El fogón estaba encendido, el café goteando, y la mujer estaba amasando una masa con harina de maíz y huevo que él no sabía que iba a rendir, lo que él aún no sabía que iba a sentir cuando la probara. Ella se volvió hacia él con una expresión neutra, ni de disculpa ni de justificación, y dijo que esperaba no haber traspasado ningún límite, que se había levantado y no había podido quedarse quieta, sabiendo que podía ser útil. Había una claridad en aquello que Álvaro no sabía bien cómo recibir. No era servilismo, era orgullo de otro tipo, el orgullo de quien no quiere deber un favor sin dar algo a cambio. Él se sentó a la mesa sin decir nada y esperó. Cuando el café estuvo listo y la broa salió del horno con ese aroma que llenaba toda la cocina, de una presencia que no había tenido en mucho tiempo, Álvaro probó en silencio. El sabor lo tomó por sorpresa, en el tipo de lugar equivocado. En un lugar donde él no estaba preparado para tener sorpresas. Era el desayuno que Isabel preparaba, no igual. Las manos eran diferentes y la receta tenía sus variaciones, pero era de la misma familia afectiva. Era del mismo universo de cuidado que transforma ingredientes simples en algo que alimenta más que el estómago. Él no dijo nada. Se quedó con los ojos en la mesa por un segundo, tomó otro sorbo de café y preguntó si ella continuaría el viaje ese día. Rosalía permaneció en silencio por un momento antes de responder. Dijo que sí, que planeaba seguir después de que los bebés despertaran y el sol calentara un poco. Dijo esto con una firmeza que era verdadera, pero que también llevaba el peso de no tener a dónde ir realmente. Solo la dirección vaga de lejos de aquí, que a veces es el único mapa disponible. Álvaro terminó su café y se levantó. Permaneció de pie un momento, mirando por la ventana de la cocina, donde la luz del amanecer comenzaba a iluminar el huerto. Luego dijo, sin volverse hacia ella, que había trabajo que hacer en la hacienda y que si ella quería quedarse un día más, mientras el frío no pasaba, la habitación estaba disponible. Dijo esto de la manera seca y práctica en que decía casi todo, como si fuera una cuestión logística y no una apertura que costó más de lo que parecía. Luego salió al campo antes de que ella pudiera responder. Rosalía se quedó parada en la cocina con la taza de café en la mano, mirando la puerta por donde él había desaparecido. Don Anselmo llegó poco después, como llegaba todos los días, despacio y puntual, sombrero en la cabeza y el paso firme de sus 70 años bien vividos. La saludó con naturalidad, como si la presencia de una mujer con 2 bebés en la cocina de la hacienda fuera lo más común del mundo. Y fue directo a lo que le interesaba, preguntando si había broa en el horno, porque sentía el olor desde el patio. Había algo en la sencillez del viejo que desarmaba. Rosalía le sirvió el café, y los dos permanecieron un rato en la cocina, mientras Pablo y Alba aún dormían, conversando con esa facilidad de quien no tiene una agenda. Y Rosalía fue aprendiendo a retazos la historia de aquella hacienda, por lo que don Anselmo contaba, sin parecer que estaba contando, que es la forma más verdadera de contar cualquier cosa. El día transcurrió de una manera que Rosalía no esperaba. Los bebés despertaron hambrientos y ella los alimentó. Los cambió, los dejó acostados en la manta que extendió en el suelo de la sala, donde recibía el sol de la mañana. Don Anselmo vino a verlos con esa ternura de viejo que ya ha criado a sus propios hijos y nietos
y aún no ha perdido el encanto por los niños pequeños, moviendo la cabeza con una sonrisa que le suavizaba todo el rostro. Pablo miró al viejo con esa seriedad característica, y Alba intentó agarrar el dedo que él le ofreció con una determinación que hizo reír de verdad a don Anselmo. Rosalía observó esa escena y sintió algo pequeño y cálido instalarse en algún rincón de su pecho, discreto, como suelen ser las cosas importantes cuando llegan. Ella arregló la casa durante la mañana porque no podía quedarse quieta y porque había mucho que ordenar. No de suciedad, porque Álvaro era un hombre de orden, sino de ausencia. Había rincones de la casa que estaban guardados de una manera que no era descuido, era abandono consciente, el tipo de abandono que uno practica cuando algo duele demasiado para ser tocado. La sala tenía un sillón cubierto con una tela que nadie quitaba. Había una cesta de costura apoyada en la pared del pasillo, con hilos y telas dentro, que parecían no haber sido tocados en mucho tiempo. Había un chal colgado en el gancho cerca de la puerta principal, que no era de hombre, y que estaba allí como si alguien lo hubiera colgado con la idea de recogerlo, y nunca hubiera vuelto a hacerlo. Rosalía no tocó ninguna de esas cosas. Respetó esos silencios como si fueran paredes, porque sabía reconocer las marcas que la pérdida deja en el espacio de una casa. Álvaro regresó para el almuerzo, con la expresión de quien pasó la mañana trabajando de verdad, y el cuerpo lo mostraba, la camisa con el sudor del campo, las manos con la tierra que el trabajo deja. Encontró la mesa puesta, la comida lista, los bebés tranquilos, y la casa con ese orden diferente de cuando él había salido, no reorganizada, sino viva de una manera que no lo estaba cuando solo era él. Comió, no dijo mucho, pero había algo en la forma en que observaba el movimiento de ella por la cocina, la forma en que ella iba de un lado a otro, con esa eficiencia tranquila que mostraba que él estaba prestando atención de una manera que iba más allá de la desconfianza habitual. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a descender y el frío regresó con esa punzada seca del interior, Álvaro estaba en el porche reparando un trozo de arnés con hilo encerado y aguja gruesa. Rosalía salió con Alba en brazos para tomar un poco de aire, porque la niña estaba inquieta y el movimiento siempre ayudaba. Se quedaron cerca, sin planearlo, ella apoyada en el marco del porche, él en la silla, con su trabajo en las manos. Alba miró a Álvaro con ese interés súbito y absoluto que los bebés tienen por los rostros nuevos, sus ojitos pegados en él, con una intensidad que lo hizo pausar lo que estaba haciendo. Por un momento, él se quedó mirando a la niña y la niña se quedó mirándolo a él, y entonces Alba abrió la boca en una sonrisa grande y desgarbada que mostraba sus encías y arrugaba su naricita. Álvaro se quedó observando aquello como quien no está seguro de qué hacer con lo que está sintiendo. Rosalía vio todo y no dijo nada, solo miró el horizonte donde la luz se volvía naranja y rosa antes de desaparecer, y permaneció en silencio con lo que estaba viendo, porque había cosas que necesitaban espacio para moverse sin que uno intentara apresurarlas. Ella no se fue al día siguiente, ni al otro. No hubo una conversación al respecto, no hubo un acuerdo sellado con palabras. Lo que hubo fue una mañana en que ella despertó y había broa que hacer y bebés que cuidar. Y don Anselmo llegando, esperando el café con esa cara de quien sabe exactamente lo que va a encontrar. Y una tarde en que Álvaro llegó del campo y la casa tenía el olor a comida caliente y el sonido suave de Rosalía canturreando para Pablo en la habitación. Y una noche en que se sentaron a la misma mesa y el silencio entre ellos fue de un tipo diferente a los primeros días, menos pesado, menos medido, más parecido al silencio de gente que ha comenzado a acostumbrarse a la presencia del otro, sin haber pedido permiso para ello. En el pueblo más cercano la noticia llegó como llegan las noticias en el interior, incluso antes de que los involucrados se dieran cuenta de que había una noticia. Don Fidel, el dueño del almacén,
Había visto a Álvaro pasar con la carreta, llevando a la mujer y a los 2 niños a buscar provisiones, y se lo había comentado a su esposa, quien se lo había comentado a la comadre, quien se lo había comentado a otras 3 personas antes del final del día. Doña Dolores, que vivía en la casa frente a la iglesia, y había hecho de la ventana de su sala un puesto de observación permanente de los asuntos ajenos, se enteró de lo ocurrido con todos los detalles aumentados que las historias ganan al pasar de boca en boca. La gente hablaba de la viuda forastera y del hacendado solitario, tejiendo conjeturas sobre lo que podría significar esa nueva presencia en la hacienda de Álvaro. Una noche, el frío de agosto se hizo sentir con una intensidad inusual. Pablo, el más pequeño, comenzó a toser y su respiración se volvió agitada. Rosalía lo tomó en brazos, meciéndolo suavemente, sintiendo su frente arder. La fiebre subía, y con ella, la preocupación de Rosalía se intensificaba. Se quedó con él en brazos, meciéndolo despacio, midiendo la temperatura con la mano cada media hora. Álvaro notó que algo era diferente cuando salió de su habitación cerca de la medianoche para buscar agua y encontró la cocina encendida. Rosalía estaba sentada en la mecedora con Pablo en su regazo, la frente del niño cubierta con un paño húmedo, el rostro de ella concentrado con esa atención absoluta que tenía para esos niños. Él se quedó parado en la puerta por un segundo y luego entró, sin hacer ruido, sin preguntar si podía. Tomó la palangana del fregadero, la llenó con agua fresca, la puso a su lado. Ella agradeció con los ojos porque sus manos estaban ocupadas con Pablo. Él arrastró el banco y se sentó al otro lado sin decir que se quedaría, porque era evidente que lo haría. Permanecieron los 2 despiertos durante toda la noche, alternando las compresas, monitoreando la temperatura, manteniendo el fuego del fogón a brasas bajas para que el ambiente no se enfriara demasiado. Álvaro fue a buscar mantas extras sin que se lo pidieran. Fue a calentar un poco de leche que Rosalía intentó darle a Pablo, aunque el niño apenas la probó. Había una intimidad extraña en ese cuidado compartido en medio de la madrugada, en ese trabajo silencioso y conjunto sobre un niño que no era de ninguno de los 2 por sangre, pero que ambos trataban como si lo fuera. Algo se fue rompiendo entre ellos. No de forma dramática, sino lenta e irreversible, que es la forma en que las cosas importantes suelen transformarse. A las 4:30 de la mañana, cuando la noche ya comenzaba a tener esa cualidad de azul oscuro que precede al amanecer, Pablo abrió los ojos, miró a Rosalía, miró a Álvaro y esbozó esa mueca que era su sonrisa, la sonrisa asimétrica y gingival que hacía cuando estaba contento. La temperatura había cedido, el niño tenía hambre. Rosalía soltó un suspiro que contenía todo lo que no había podido decir durante esas horas: el alivio, el cansancio, la gratitud, el miedo que había quedado reprimido. Permaneció con los ojos cerrados por un momento, abrazando a Pablo contra su pecho, y las lágrimas rodaron sin que ella intentara contenerlas, porque ya no le quedaba energía para eso. Álvaro la miró y sintió algo en el pecho que no intentó identificar, porque identificar significaría tener que decidir qué hacer con aquello. Se levantó, fue a la despensa, regresó con la leche que había sobrado de la tarde anterior y la puso a calentar sin decir nada. Cuando la leche estuvo tibia, colocó la taza a su lado. Ella abrió los ojos, vio la taza. Lo vio a él de pie allí, con esa expresión cerrada que ya había aprendido a leer como el lenguaje que él usaba cuando sentía más de lo que sabía mostrar. Y dijo gracias de una manera diferente a todos los gracias que había dicho antes. Era un agradecimiento que venía del alma. Él permaneció un momento sin moverse. Luego dijo, con la voz ronca por el cansancio de la madrugada, que no había necesidad de agradecer, que Pablo era un niño bueno y que él se había quedado porque quería quedarse.
Dijo esto mirando al niño, no a ella, porque a veces es más fácil decir las cosas importantes a un punto al lado de quien necesita escuchar que decirlas de frente. Rosalía entendió. Guardó aquello en el mismo lugar donde había guardado la frase sobre el granero, las cosas que él decía y que eran más de lo que parecían si se prestaba atención. El sol nació sobre la hacienda esa mañana, con esa luz de agosto que ya no tenía el filo cortante de julio, una luz más dorada, más generosa. Don Anselmo llegó y los encontró a los dos en la cocina, con ojeras de quien no durmió, el niño tranquilo en el regazo de Rosalía y el fogón encendido con café caliente. Miró a uno, miró al otro, miró al niño y no dijo nada. Tomó la taza, la llenó de café, se sentó en su banco de siempre y había en su silencio una satisfacción discreta que intentó ocultar detrás de la taza, pero no lo logró del todo, porque 70 años de vida enseñan a reconocer cuando el mundo avanza en la dirección correcta, aunque sea despacio, aunque los involucrados aún no lo hayan percibido completamente. El coronel Ataulfo llegó un martes por la mañana con el sol aún bajo en el horizonte y el polvo del camino aún fresco. Venía en una carroza tirada por 2 caballos castaños, que eran animales demasiado buenos para ese camino de tierra, lo que ya decía mucho sobre el tipo de hombre que los conducía. Bajó de la carroza con la lentitud de quien está acostumbrado a que el mundo lo espere, y se quedó parado frente a la entrada de la hacienda, con las manos en la cintura y la mirada de quien está haciendo una evaluación de propiedad. Había 2 hombres con él, empleados con una postura que no era de trabajo de campo, sino de otro tipo de trabajo que no necesita azada. Álvaro estaba en el patio cuando la carroza se detuvo. Había visto la nube de polvo en el camino, antes de poder identificar de quién era, y había esperado con esa calma que venía no de despreocupación, sino de una decisión tomada. Don Anselmo estaba a su lado, más callado de lo normal. El viejo sombrero en la mano por respeto o por cautela. Era difícil decirlo. Rosalía se había quedado dentro de la casa con los bebés cuando vio llegar la carroza. No por miedo, sino porque Álvaro se lo había pedido con los ojos antes de caminar hacia la entrada. Y ella había entendido la petición y la había respetado, porque había momentos para retroceder y momentos para avanzar, y ella había aprendido la diferencia. El coronel habló con la voz de quien no está acostumbrado a ser contradicho. Esa cordialidad que esconde una amenaza de una forma que quien la usa cree sutil, pero no lo es. Dijo que buscaba a una joven, dijo el nombre, dijo que era un asunto de familia que necesitaba ser resuelto. Dijo que había un compromiso firmado, que había una palabra de hombre empeñada y que la palabra de hombre en el campo aún valía algo. Dijo todo esto mirando a Álvaro, con esa mirada de medir, de evaluar cuánto obstáculo podría representar ese hombre y si valía la pena el esfuerzo de rodearlo o si era más fácil pasar por encima. Álvaro escuchó todo hasta el final. Permaneció con las manos a los lados del cuerpo, el sombrero en la cabeza, el rostro con esa expresión neutra que usaba cuando estaba más firme por dentro de lo que cualquier expresión podría mostrar por fuera. Cuando el coronel terminó, hubo un breve silencio. Entonces Álvaro dijo que no había ninguna joven allí que necesitara ser buscada. Dijo que había una mujer que era diferente de joven en el sentido que el coronel estaba usando, porque joven es algo que se posee y mujer es algo que decide, y dijo que la mujer en cuestión había decidido y que su decisión era el fin del asunto. Al coronel no le gustó aquello. Había un enrojecimiento subiendo por su cuello, que era el lenguaje corporal de un hombre que no acepta un no por respuesta. Dijo que había un contrato, que había una deuda, que el padre de la joven había dado su palabra y que eso tenía valor legal si fuera necesario ir por ese camino. Había una amenaza en aquello que era lo suficientemente clara para que don Anselmo apretara el sombrero con ambas manos
y para que los dos empleados del coronel se movieran ligeramente, no mucho, solo lo suficiente para mostrar que estaban prestando atención. Álvaro dio un paso hacia la entrada. No fue un paso de agresión, fue un paso de espacio, del tipo que dice, estoy aquí y no retrocedo, sin necesidad de usar ninguna de esas palabras. Dijo que un contrato hecho sobre una persona sin el consentimiento de esa persona no era un contrato. Era un acuerdo entre hombres sobre lo que no les pertenecía para acordar. Dijo esto con una claridad que no dejaba margen para la interpretación. Y dijo una cosa más, la última, con la voz baja de quien se asegura de que el interlocutor necesite prestar atención para escuchar, que es la forma de decir las cosas más serias sin necesidad de gritar. Dijo que el coronel podía dar la vuelta a la carroza y regresar por el mismo camino por donde había venido, y que esa era la única opción que terminaba bien para todos los involucrados. Hubo un momento suspendido, el tipo de momento que ocurre cuando dos fuerzas opuestas se encuentran y cada una está midiendo a la otra antes de decidir qué hacer. El coronel miró a Álvaro con esa mirada de evaluación que ya había usado antes, pero esta vez había algo diferente en ella. Había la percepción de que el obstáculo al frente no era del tipo que se rodea fácilmente, ni que se intimida con posición social y amenaza velada. Era el tipo de obstáculo que tiene raíz, que tiene cimientos, que no se moverá de su lugar porque alguien llegó en carroza con 2 empleados y un contrato que nunca debió existir. El coronel permaneció en silencio por un momento. Luego se ajustó el traje con ese gesto de hombre que está reorganizando su propia dignidad después de un rechazo que no esperaba recibir. Dijo que aquello no estaba terminado, que había otras formas de resolver ese tipo de situaciones. Dijo esto como quien lanza una última piedra antes de irse para no partir con las manos completamente vacías. Luego se dio la vuelta. Caminó de regreso a la carroza con la lentitud calculada de quien no quiere parecer que está retrocediendo y ordenó al cochero que siguiera. Álvaro permaneció parado en la entrada hasta que la nube de polvo de la carroza desapareció en la curva del camino. Don Anselmo se quedó a su lado sin decir nada por un tiempo. Luego dijo que el coronel lo pensaría 2 veces antes de regresar, porque hombres de ese tipo solo insisten cuando creen que van a ganar, y lo que había visto en la cara de Álvaro debió haberle dejado claro que no lo haría. Álvaro no respondió. Se dio la vuelta, entró al patio, cerró la entrada tras de sí, con ese clic seco de la madera encajando en su lugar, y caminó hacia la casa. Rosalía estaba en la ventana de la sala. Había visto todo a través del cristal empañado, sin poder escuchar las palabras, pero había leído la escena por el lenguaje corporal de los 2 hombres, por la postura de Álvaro, por la forma en que la carroza había dado la vuelta y se había marchado. Cuando él entró por la puerta, ella estaba de pie en medio de la sala con Pablo en brazos y Alba en la manta en el suelo, y había en su rostro una mezcla de alivio y de algo más difícil de nombrar que él no había visto antes. Ella dijo, con la voz firme que intentaba mantener, que él no necesitaba haber hecho aquello, que no era su obligación, que el problema era de ella y ella encontraría otra manera. Álvaro se detuvo en medio de la sala. La miró por un momento con esa expresión que ella aún estaba aprendiendo a leer, esa expresión que era su rostro cuando lo que sentía era demasiado grande para caber en su fisonomía habitual. Dijo que lo había hecho porque quiso. Dijo que no había obligación alguna en lo que había hecho, que obligación es lo que uno hace sin querer y que aquello era diferente. Y entonces dijo con esa voz baja y directa, que él usaba para las cosas que no repetía, que hacía algún tiempo había dejado de pensar en ella como alguien de paso y que no sabía cuándo había sucedido aquello, pero que había sucedido y que ya no podía fingir que no. Rosalía permaneció en silencio. Pablo se movió en su regazo con ese gruñido de bebé que no entiende por qué el cuerpo que lo sostiene se quedó tan quieto de repente.
Alba golpeó la palma de su mano en el suelo de la manta con la energía de siempre, ajena a todo, y entre esos dos sonidos de vida pequeña y presente, Rosalía miró a Álvaro, con esos ojos oscuros y directos, que habían sido lo primero que él había visto realmente en ella aquella tarde de julio en la entrada. Y dijo que hacía algún tiempo ella también había dejado de pensar en esa habitación del fondo, como un lugar provisional. Dijo que hacía algún tiempo se despertaba por la mañana y el primer pensamiento era sobre el día que tenía por delante en esa hacienda, no sobre el camino que aún faltaba por recorrer, y que ese pensamiento la asustaba y al mismo tiempo era lo más sólido que había sentido en muchos años. Álvaro cruzó la sala lentamente. Se detuvo cerca de ella con la distancia de un brazo entre los dos, lo suficiente para que cada uno aún pudiera retroceder, pero a ninguno de los dos se le ocurrió hacerlo. Él levantó la mano y tocó su rostro con esos dedos de trabajo, callosos y honestos, y ella no se apartó. Había en ese toque una pregunta y también una respuesta, que ambas cosas sucedieron al mismo tiempo, sin necesidad de palabras, porque habían llegado a un punto donde las palabras eran un instrumento menos eficiente disponible. Don Anselmo eligió ese momento para entrar por la puerta trasera, tarareando una vieja melodía en voz alta, lo cual era una novedad, porque el viejo nunca tarareaba, y que hizo que los dos se apartaran discretamente mientras él cruzaba la cocina con una calabaza de agua en la mano y una expresión de absoluta inocencia que no engañaba a nadie. Depositó la calabaza en el fregadero, saludó a los presentes con un gesto general, tomó una broa que había sobrado del desayuno y salió tarareando por la misma puerta por donde había entrado. El silencio que quedó después tenía una ligereza que el silencio de esa casa no había tenido en mucho tiempo. Los días que siguieron fueron diferentes, no de forma abrupta, no con declaraciones y ceremonias y decisiones anunciadas. Fueron diferentes de la forma en que las cosas cambian cuando la honestidad finalmente alcanza el ritmo de la vida real, despacio y con solidez. Había una cercanía nueva entre ellos, que no era invasiva, pero era presente. El tipo de cercanía que se construye cuando dos personas dejan de esquivarse y comienzan a ocupar el mismo espacio sin miedo a lo que eso significa. Álvaro comenzó a llegar del campo un poco más temprano, no todos los días, no de forma que se pudiera señalar y decir, «Mira lo que cambió», pero lo suficiente para que don Anselmo lo notara con esa sonrisa tranquila que guardaba para sí mismo. Rosalía comenzó a preguntar sobre la hacienda de una manera diferente, no por curiosidad de visita, sino con ese interés de quien piensa a largo plazo, de quien quiere entender, porque planea estar cerca cuando lleguen las consecuencias. Una tarde de domingo, cuando el calor de agosto ya se había establecido definitivamente, y el jardín delantero de la casa, con las flores que Rosalía había plantado en las primeras semanas, comenzaba a abrirse. Se quedaron en el porche después de la cena, con los bebés dormidos dentro, y el sonido de la noche del campo llegando con esa gentileza de siempre. Había un banco de madera en el porche que Álvaro había reparado días antes, sin comentar por qué, y los dos estaban sentados en él con esa distancia que ya no era la distancia de la desconfianza, sino que se había convertido en el espacio cómodo de dos personas que habían aprendido el tamaño del otro. Álvaro permaneció un tiempo mirando la oscuridad del campo más allá del patio. Luego dijo sin preámbulos, de la forma en que decía las cosas importantes, que quería que ella se quedara, no por el trabajo, no por la ayuda con los bebés, no por ninguna de las razones prácticas que habían iniciado todo. Dijo que quería que ella se quedara porque la hacienda era diferente con ella, porque él era diferente con ella, y que había llegado a un punto en que imaginar lo contrario era un ejercicio que ya no le encontraba sentido. Dijo que sabía que ella había llegado allí huyendo y que no quería que se quedara por falta de opción. Quería que se quedara por elección, si fuera su elección,
sin presión y sin deuda. Rosalía lo escuchó con los ojos en la misma oscuridad que él estaba mirando. Había un temblor muy pequeño en sus manos que ella no intentó esconder. Cuando él terminó, ella permaneció en silencio por un momento, y en ese silencio estaba pasando todo lo que había sucedido desde que ella había doblado esa curva del camino y había visto la entrada de madera oscura en la tarde de julio. La vida entera que había dejado atrás, el miedo que había cargado, el peso de 2 bebés que no eran suyos por sangre, pero eran suyos de todas las formas que importaban. Y ese hombre a su lado, que había abierto la entrada sin saber nada, que había dicho el granero es lugar de animales, con una brusquedad que escondía una decencia rara, que había pasado la noche despierto a su lado mientras Pablo tenía fiebre sin pedir nada a cambio. Dijo que cuando llegó allí esa tarde, ella no buscaba nada más que un techo seco para los niños. Dijo que no estaba en condiciones de querer más que sobrevivir al día siguiente, que había aprendido a no planear más allá de eso, porque la vida tenía el hábito de deshacer los planes con una eficiencia que desanima cualquier intento. Dijo que no sabía en qué momento esa hacienda había dejado de ser un refugio y se había convertido en un hogar. No sabía en qué momento él había dejado de ser el dueño del techo y se había convertido en otra cosa que ella aún estaba aprendiendo a nombrar, pero que sabía que por la mañana, cuando se despertaba y escuchaba los sonidos de esa casa, era la primera vez en años que el día siguiente parecía algo bueno, en lugar de algo a enfrentar. Álvaro se volvió hacia ella. Ella se volvió hacia él. Había estrellas en el cielo del campo, con esa claridad que no se encuentra en ningún otro lugar. Y había el olor a tierra y a flor de naranjo que el jardín enviaba por la noche. Y había 2 bebés durmiendo dentro de esa casa que había comenzado a respirar de nuevo. Él tomó su mano con esa mano de trabajo que ella había aprendido a reconocer por el tacto, y se quedaron así, sin necesitar más que eso por ese momento, porque había veces en que lo suficiente era exactamente lo suficiente, y forzar más allá de eso sería estropearlo. El matrimonio se fijó para 2 meses después, tiempo que Álvaro consideró adecuado para hacer las cosas correctamente con sacerdote y testigos y la bendición de la iglesia, porque había un código en él que decía que algunas cosas necesitan forma para tener cimientos. No sería una gran fiesta. La hacienda estaba bien, pero no era momento de exageraciones, y ninguno de los dos era de exageraciones. De cualquier forma, sería un matrimonio verdadero, simple y sólido, como ellos eran. Don Anselmo, cuando se enteró, permaneció en silencio por un momento, con esa expresión que tenía cuando estaba procesando una alegría que era demasiado grande para aparecer toda de una vez en su rostro. Luego dijo que estaba bien, que ya era hora, y volvió a lo que estaba haciendo como si hubiera comentado sobre el tiempo. Pero había un brillo en los ojos del viejo ese día, que estaba allí incluso cuando miraba al suelo, y que Álvaro vio y no comentó, porque no era necesario. El día de la boda amaneció con ese azul limpio que agosto reserva para las mañanas que quieren lucirse. La ceremonia fue en la pequeña iglesia del pueblo, pequeña y blanca, con las ventanas de madera verde que Rosalía había visto la única vez que había ido al pueblo, y le había parecido bonita, sin imaginar que un día entraría por esas puertas como novia. Ella se arregló con el vestido de algodón azul que había comprado con el dinero que Álvaro había puesto sobre la mesa una mañana, diciendo solo que era para lo que ella necesitara, sin explicar más, que era su forma de dar sin parecer que estaba dando. Llevaba flores de su jardín en el cabello, las mismas que ella había plantado en las primeras semanas, cuando aún no sabía si se quedaría el tiempo suficiente para verlas abrir. Álvaro la esperó frente a la iglesia, con el traje oscuro de días especiales, y esa expresión que ella había aprendido a leer como la expresión que él tenía cuando estaba más feliz de lo que su rostro sabía mostrar. Don Anselmo estaba a su lado con el sombrero nuevo que había comprado especialmente. La postura
de quien está presenciando algo importante. Había algunos vecinos, gente del pueblo que había ido más por curiosidad que por afecto, pero que estaba allí de todos modos, que es como funciona el campo, aparece para los momentos grandes, incluso los que no entiende completamente. El sacerdote habló sobre el renacer, sobre la capacidad que el ser humano tiene de construir sobre las ruinas, sobre cómo a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Álvaro y Rosalía repitieron los votos con voces que no temblaron, no porque no estuvieran sintiendo, sino porque eran ese tipo de personas, los que sienten profundamente y muestran firmeza. Y cuando el sacerdote los declaró casados, y Álvaro la miró con esos ojos oscuros que habían sido lo primero de ella que había permanecido. Ella entendió que había una línea invisible dividiendo su vida antes de aquella tarde de julio y después, y que todo lo que valía estaba del lado de después. Los años que siguieron estuvieron hechos del material de que está hecha la vida real. Trabajo y alegría y dificultad y superación, y los días comunes, que son, en realidad, los días más importantes, porque son los que componen la mayor parte del tiempo. La hacienda prosperó con los dos juntos, porque había una complementariedad entre la determinación de él y la sabiduría práctica de ella, que resultaba en decisiones mejores de las que cualquiera de los dos tomaría solo. Pablo y Alba crecieron con esa seguridad de niño, que fue amado desde el principio, que nunca conoció otra forma de ser, que tiene raíces. Supieron la historia de su madre cuando fueron lo suficientemente grandes para entender, y amaron a Cecilia como se ama a las personas que partieron demasiado pronto, con la ternura específica de la nostalgia de alguien que no se conoció, pero que se siente presente en los propios orígenes. Don Anselmo trabajó en la hacienda hasta los 76 años, cuando el cuerpo finalmente pidió lo que la cabeza se resistía a aceptar. Pasó los últimos años viviendo en una pequeña habitación que Álvaro construyó para él en la parte trasera de la propiedad, insistiendo en que aún era útil y demostrándolo diariamente con los consejos que daba sobre ganado y siembra y crianza de hijos, que siempre eran precisos, incluso cuando se entregaban con una lentitud que aumentaba con cada estación. Cuando murió una mañana de invierno en que el frío de julio había regresado con esa punzada conocida, fue mientras dormía, tranquilo, lo que Rosalía dijo que era la muerte que un hombre merecía. Muchos años después, cuando los cabellos de Álvaro ya tenían el blanco que la edad escribe en los hombres que han vivido de frente. Y Rosalía tenía en el rostro las marcas de expresión de una vida de sentimientos habitados con plenitud. Se sentaron en el porche de la hacienda una tarde al atardecer. Pablo estaba casado, había asumido parte de la administración de la hacienda junto a su padre. Alba se había convertido en maestra en el pueblo, lo que Rosalía decía ser lo menos sorprendente que su hija podría haber hecho, porque desde pequeña tenía esa forma de explicarlo todo a todo el mundo, incluso a las gallinas del patio. La hacienda estaba tranquila con esa quietud buena de las tardes de domingo, cuando el trabajo de la semana ha descansado, y el de la próxima aún no ha comenzado. Álvaro miró el patio, el jardín que Rosalía había plantado y replantado a lo largo de los años, y que era ahora algo generoso y florido, que cambiaba con las estaciones, pero siempre tenía algún color. Miró la entrada de madera al fondo, la misma entrada de siempre, la que él había abierto aquella tarde de julio, sin saber lo que estaba abriendo junto con ella, y dijo, con esa voz que el tiempo había vuelto más pausada, pero no menos directa, que había hecho muchas cosas en la vida de las cuales se sentía orgulloso y algunas de las cuales se arrepentía, pero que había una cosa específica, de la cual se sentía más orgulloso que de cualquier otra. No era la hacienda, no era el ganado, no era la cosecha de ningún año bueno, era haber abierto aquella entrada. Rosalía lo escuchó con los ojos en el horizonte,
donde el sol se ponía con esa generosidad de color que el campo tiene al final del día. Luego dijo que había pasado mucho tiempo imaginando que la vida era algo que le sucedía a uno o contra uno y que había aprendido con él. Despacio y sin darse cuenta de que estaba aprendiendo, que la vida era algo que se construye, ladrillo a ladrillo, día a día, elección por elección. Dijo que el ladrillo más grande de su vida había sido esa frase dicha en una tarde fría frente a un granero que ella nunca había necesitado usar, a un hombre que no conocía cuando ya no le quedaba nada que perder. Dijo que era extraño cómo las cosas más importantes a veces caben en una frase pequeña. Álvaro tomó su mano. Se quedaron allí hasta que el sol se fue por completo y las estrellas aparecieron con esa claridad que el campo guarda para quien tuvo la paciencia de esperar la oscuridad. Y había entre ellos el silencio de siempre, el silencio que había comenzado como distancia y se había convertido con el tiempo en el lenguaje más íntimo que tenían. El silencio de dos personas que no necesitan llenar el espacio entre ellas, porque el espacio entre ellas ya está lleno de lo que importa. Queridos oyentes, esta historia de Rosalía y Álvaro nos recuerda que la vida a menudo nos despoja de lo que creíamos esencial, dejándonos frente a un vacío que parece insuperable. Pero es precisamente en esos momentos de mayor vulnerabilidad, cuando el corazón está más expuesto, que encontramos la verdadera fuerza para reconstruir. No se trata de olvidar lo que se perdió, sino de honrarlo construyendo algo nuevo, algo que, quizás, sea aún más sólido, porque nació de la resiliencia y de la elección consciente de seguir adelante. Si hoy te sientes perdido, si el camino parece largo y el frío cala hondo, recuerda que a veces el acto más simple de abrir una puerta o de aceptar una mano tendida puede ser el inicio de un hogar, de una familia, de una vida que nunca imaginaste. La esperanza no es un lujo, es un cimiento, y tú tienes la capacidad de construirlo, ladrillo a ladrillo, día a día. Que esta historia te inspire a creer en tus propios nuevos comienzos.